En el año 102 a.C., la República de Roma enfrentó uno de los momentos más críticos de toda su historia. No era una guerra más. No era una amenaza lejana. Era el miedo real a desaparecer. La ciudad vivía sumida en el pánico, los ciudadanos no dormían, los rumores corrían por las calles y en el Senado se debatían soluciones desesperadas, incluso la posibilidad de abandonar Italia. La razón de este terror tenía nombre: los cimbrios y los teutones. Dos enormes pueblos del norte de Europa que no avanzaban como un ejército tradicional, sino como una marea humana imparable. No eran solo guerreros. Eran comunidades enteras en movimiento, hombres, mujeres, niños, ganado y pertenencias. No venían únicamente a luchar, venían a conquistar, a asentarse y reclamar tierras. Durante años, Roma había intentado detenerlos y había fracasado una y otra vez. En el año 113 a.C., los romanos fueron derrotados. En el 112, lo intentaron nuevamente y volvieron a caer. Pero el golpe más devastador llegó en el año 105 a.C., durante la batalla de Araucio, uno de los peores desastres militares de la historia romana. En esa jornada, murieron alrededor de 80.000 soldados romanos. Una cifra brutal que dejó a la República completamente vulnerable. La noticia fue devastadora. Si un ejército romano podía ser destruido con tanta facilidad, ¿qué esperanza quedaba cuando estos pueblos llegaran directamente a Italia? Roma no solo temía perder una batalla, temía dejar de existir. Fue entonces cuando apareció un hombre que cambiaría el curso de la historia: Cayo Mario. Mario no era el típico líder romano. No provenía de una familia aristocrática poderosa ni tenía un linaje político destacado. Era un hombre nuevo, alguien que había ascendido gracias a su talento y disciplina. Muchos en el Senado desconfiaban de él. Pero en ese momento, Roma no necesitaba tradición, necesitaba resultados. Y Mario los iba a entregar. Su primera gran revolución no fue en el campo de batalla, sino en la estructura del ejército. Hasta ese momento, solo los ciudadanos con propiedades podían servir como soldados. Esto limitaba enormemente el tamaño y la capacidad de respuesta del ejército. Mario rompió esa regla. Abrió las puertas del ejército a los más pobres, creando un nuevo tipo de soldado: el profesional. Ya no eran campesinos que luchaban temporalmente, sino hombres entrenados, disciplinados y dedicados completamente a la guerra. Estandarizó el equipamiento, endureció el entrenamiento y transformó la mentalidad militar de Roma. Además, implementó una medida que parecía pequeña pero fue revolucionaria: obligó a los soldados a cargar todo su equipo. Esto eliminó la dependencia de animales de carga y convirtió al ejército en una fuerza más rápida, flexible e independiente. Por esta razón, sus hombres fueron apodados las mulas de Mario. Con este nuevo ejército, Roma ya no era la misma. Cuando llegó el momento de enfrentar a los teutones, Mario no actuó con impulsividad. En lugar de buscar una batalla inmediata, se posicionó estratégicamente en la Galia, cerca del río Ródano. Eligió un terreno elevado y fortificado, obligando al enemigo a reaccionar. Los teutones, confiados y agresivos, intentaron provocarlo. Gritaban insultos, desafiaban a los romanos y buscaban obligarlos a luchar en campo abierto. Pero Mario no cayó en la trampa. Mantuvo a sus tropas dentro de sus defensas. Esto no era cobardía. Era psicología de guerra. Mario quería que sus soldados se acostumbraran a la presencia del enemigo. A corta distancia, los teutones parecían gigantes, aterradores, casi invencibles. Pero con el paso de los días, esa imagen se desvanecía. El miedo desaparecía. Al mismo tiempo, dejaba que la frustración y la ira crecieran dentro de sus hombres. Cada insulto no respondido alimentaba el deseo de combate. Cuando llegara el momento de luchar, lo harían con una intensidad brutal.
Finalmente, los teutones, cansados de esperar, decidieron ignorarlo y marchar hacia Italia. Fue entonces cuando Mario se movió. Levantó el campamento y comenzó a seguirlos, siempre manteniendo la ventaja del terreno. Antes de la batalla decisiva, ocurrió un enfrentamiento clave contra los ambrones, aliados de los teutones. Este combate comenzó de forma inesperada cerca de una fuente de agua. Lo que empezó como un encuentro tenso rápidamente se transformó en una batalla feroz. Los ambrones lucharon con intensidad, pero la disciplina romana marcó la diferencia. Las formaciones se mantuvieron firmes, los movimientos fueron coordinados y finalmente los enemigos fueron derrotados. Esta victoria fue crucial, no tanto por el daño causado, sino por el impacto psicológico. Los romanos comprobaron que podían vencer. La moral cambió por completo. La batalla final se libró en Aquae Sestiae. Y aquí es donde la genialidad de Mario alcanzó su punto máximo. Eligió una colina empinada como campo de batalla. Esto obligaría a los teutones a subir antes de combatir, agotándose física y mentalmente. Pero eso no era suficiente. Mario quería una victoria total. La noche anterior, ejecutó su movimiento más brillante. Envió en secreto a 3.000 hombres, liderados por Claudio Marcelo, a esconderse en un bosque detrás de las líneas enemigas. Su orden fue clara: permanecer ocultos hasta el momento indicado. Al amanecer, Mario envió su caballería para provocar al enemigo. Funcionó perfectamente. Los teutones, confiados en su superioridad, avanzaron cuesta arriba para atacar. Mientras subían, los romanos lanzaron sus pilum, jabalinas pesadas diseñadas para inutilizar los escudos enemigos. Mario había mejorado estas armas. Al impactar, se doblaban, haciendo imposible su reutilización y obligando al enemigo a luchar sin protección. Agotados, desorganizados y vulnerables, los teutones chocaron contra la línea romana. El combate fue brutal. Escudo contra escudo. Espada contra cuerpo. Durante un momento, parecía que la batalla estaba equilibrada. Pero entonces, llegó el golpe final. Desde el bosque, los 3.000 hombres ocultos emergieron y atacaron la retaguardia teutona. Fue una emboscada perfecta. El enemigo quedó atrapado entre dos fuerzas, sin posibilidad de reorganizarse ni escapar. El caos fue inmediato. La formación colapsó. El pánico se propagó. Lo que había sido un ejército imponente se convirtió en una masa desorganizada de hombres luchando por sobrevivir. Las cifras hablan de entre 90.000 y 150.000 muertos o capturados. Aunque puedan estar exageradas, reflejan la magnitud de la destrucción. El rey teutón, Teutobodo, fue capturado con vida y llevado a Roma para ser exhibido en el triunfo de Mario. La victoria fue total. Pero su impacto fue aún mayor. Mario no solo derrotó a un enemigo, salvó a Roma. Fue proclamado como el tercer fundador de la ciudad, un honor reservado a figuras legendarias. Un año después, en el 101 a.C., Mario completó su obra al derrotar a los imbrios en la batalla de Vercelas, eliminando definitivamente la amenaza. Lo que comenzó como una crisis existencial terminó convirtiéndose en una de las mayores demostraciones de estrategia militar en la historia. Y más importante aún, las reformas de Mario transformaron para siempre el ejército romano, sentando las bases del poder que dominaría el mundo durante siglos.